En este momento vamos a activar también las redes sociales para que usted pueda conectarse y pueda reproducir la entrevista que llevaremos a cabo en los siguientes minutos también a través de ese medio. Más adelante o en cualquier momento usted puede ingresar en nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador para visualizar, repetir, ponerse al día en la información que como medio de comunicación prestamos a ustedes. Les vamos a comentar que al otro lado de la línea ya nos acompaña el ex asambleísta alterno Fernando Valda, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy honrado. Gracias por recibir esta llamada. El último número de Vistazo ha titulado Lo que es una línea histórica de lo sucedido con Rafael Correa y Fernando Valda como de todopoderoso a prófugo. Pone una línea de tiempo que comienza el 9 de mayo del 2012 y culmina el 7 de noviembre del 2018. Este día, el 7 de noviembre, se conoció de que sí será llamado a juicio para que delante de un tribunal pueda conocerse y esclarecerse sobre los hechos que supuestamente habrían acontecido en Colombia y que tiene que ver con el secuestro que usted dice haber sufrido. En este momento, precisamente, ¿cuál es la posición de usted? ¿Continuará como acusador particular en este caso contra los agentes que sí van a ser procesados y de presentarse también Pablo Romero, de ser extraditado? ¿Usted también estará presente durante esta etapa de juicio? Claro, lo que se ha determinado con el dictamen de la jueza Camacho no es solamente que se ratificó la orden de prisión de Correa dentro del territorio nacional, sino también se ratificó el pedido a Interpol para su ubicación y captura, se ordenó la incautación de sus cuentas bancarias y de sus bienes, y además se lo declaró oficialmente un prófugo de la justicia. Esto debido a que, una vez analizadas todas las pruebas presentadas, la jueza admitió algunas, desechó otras, y es un momento que nosotros esperábamos, que es el resultado a una lucha por la búsqueda de la verdad y de la justicia. Ahora nosotros estamos esperando que las autoridades internacionales actúen para la eventual ubicación y captura del expresidente Correa, como lo ordenó la jueza. Y en el caso de Pablo Romero, también su extradición. Yo veo un poco difícil la extradición de Correa, dado que todos sabemos que él se está valiendo en este caso de su familia, porque al ser el esposo de una ciudadana belga, tener hijos con esa nacionalidad, existen las leyes internacionales de protección y asilo que protegen la integridad de la familia. Entonces él podría utilizar a su familia para generarse impunidad quedándose en Bélgica. No así el caso de Pablo Romero, que como todos sabemos, él ya está en calidad de detenido, fue detenido por la Interpol en España, y ahora cosa de una sustitutiva tipo casa por cárcel, tiene que presentarse todos los días ante la autoridad a firmar, y se encuentra peleando por tratar de evitar su extradición. Sin embargo, él no es ciudadano español, no es casado con ninguna ciudadana española, y su situación es muy diferente. Él estaría ya en calidad de turista, y yo veo como inminente la extradición de Pablo Romero a Ecuador. Cuando él llegue a Ecuador, lo que se espera es que él y su defensa actúen con inteligencia y decidan cooperar con la justicia, como lo hizo Chicaiza y Dena Falcón. ¿Por qué? Porque él ya enfrentaría una condena de 7 años de prisión por el delito de secuestro, la cual no va a poder rebajar, porque la etapa para esa cooperación eficaz ya pasó. Eso solo se puede hacer durante la instrucción fiscal, no ya en la etapa de juicio. Sin embargo, recordemos que tanto Romero como Correa van a enfrentar otro proceso por peculado, porque la jueza Daniela Camacho, el día que admitió como válidas las pruebas en el caso de mi secuestro, admitió como válidos cheques, transferencias bancarias, gastos de la SENAIN, de la Dirección General de Inteligencia, viáticos de la Presidencia de la República,
Todos estos son dineros del Estado ecuatoriano que se comprobó se utilizó para contratar a los sicarios en Colombia para secuestrarme. Entonces, con esas pruebas que ya no podrían ser desechadas en una nueva instrucción fiscal porque ya la justicia de Ecuador las declaró como válidas, es inminente, repito, un proceso por peculado y que se llama juicio por peculado. En ese caso por peculado, Pablo Romero sí tendrá la oportunidad de volverse también cooperador eficaz y será muy sencillo, él solo tendrá que contestar una sola pregunta. ¿Quién le ordenó utilizar dineros del Estado para dárselo a estos agentes de inteligencia para ejecutar un secuestro? Todos sabemos quién dio la orden y esa sería la salvación de Romero, entre comillas, para poder lograr atenuar su pena de una manera considerable y cumplir solamente una condena de 7 años por el secuestro, que podría luego rebajarla por buena conducta, comprar libertad, etcétera, salir a los 4 años, pero no enfrentar una condena de 3 años de prisión. Fernando, es importante que nuestros amigos oyentes también puedan conocer si de parte de su defensa usted mismo conoce qué ha sucedido con la decisión de la Interpol. Esta se esperaba conocer a más tardar el lunes anterior, no obstante, no se ha dicho nada. Al parecer, el tema o ha quedado rezagado o ha quedado en hermetismo. Sí, hubo una declaración de un miembro de la Policía Nacional de Ecuador que puso una fecha. Yo siempre dije que esa fecha era un poco especulativa, porque Interpol es potestativo de esta organización el tiempo que se tome en dar su resolución. Sin embargo, yo creo que la decisión de Interpol va a ser positiva. Claro, me imagino, y como es obvio, Rafael Correa debe estar pataleando en el sentido de tratar de convencer a la Interpol aquello que está intentando posicionar a nivel internacional, que él es un perseguido político. Recordemos que Correa es un hombre de altos alcances, ¿sí? Que es capaz de decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Ya lo hizo en contrapositores y ahora lo ha demostrado dentro de un proceso judicial donde no se ha podido defender de manera jurídica, donde no ha podido demostrar inocencia y ha recurrido a una campaña internacional que tiene 3 puntas. La primera, tratar de deslegitimar a la víctima, hacer creer que la víctima es el criminal. Imagínense que en uno de sus enlaces que ha hecho por Facebook, llegó, o sea, tuvo el alcance de decir que los secuestradores colombianos eran mis socios en la mafia colombiana y que seguramente esta era una riña entre mafiosos y un ajuste de cuentas y por eso me secuestraron para vengarse de mí. O sea, a eso, o sea, con ese tipo de individuo estamos enfrentándonos, con alguien que tiene unos alcances impensables, que al no encontrar la forma de demostrar inocencia en los tribunales, pues busca este tipo de argumentos. Segundo, él está tratando de posicionar la idea de que es ahora cuando en el Ecuador ya no existe independencia de poderes, que es ahora cuando en el Ecuador la política le ha metido la mano a la justicia, que es ahora en el Ecuador cuando existen perseguidos políticos, no hay Estado de Derecho y vivimos una dictadura. Eso es lo que él está tratando de posicionar en la comunidad internacional. Y hay que tener mucho cuidado porque recordemos que las autoridades internacionales también están regidas por seres humanos que son susceptibles de confusión, que son susceptibles de engaño. Más aún recordemos que hace un par de meses el director general de la Interpol fue detenido en su país por corrupción, en China. Entonces, todas estas situaciones nos harían ver, y es detenido precisamente por sobornos, ¿no? Entonces, si teníamos como jefe de la Interpol a un ciudadano corrupto que recibía sobornos, no nos sorprendamos que Correa pudo haberlo sobornado para que retrase la emisión de la Interpol. O sea, nosotros tenemos que estar a la vanguardia y estar un paso adelante frente a este tipo de situaciones. Pero, sin embargo, yo confío que son tan pesadas las pruebas, son tan elementales, tan ciertas,
que tanto Interpol como la comunidad internacional se darán cuenta que Rafael Correa no es ningún perseguido político, sino que Rafael Correa enfrenta un proceso judicial por los graves delitos que ha cometido y que es un antisocial, un peligroso delincuente, que es un peligro para la sociedad en el país en el que se encuentre, sea en Ecuador o en Bélgica. Usted regresó de Colombia deportado y debió cumplir una pena en un centro de privación de libertad. Recuérdenos en cuál fue. Bueno, cuando yo tenía una condena por el delito de calumnia, por haber dado una entrevista en televisión, por haber hecho lo que estoy haciendo ahora, por denunciar un caso de corrupción, y otra por atentar contra la seguridad interna del Estado, por haber denunciado que el gobierno de Rafael Correa espía a ciudadanos. No me equivoqué, con mi secuestro quedó demostrado que no solo espía a ciudadanos, sino que usa esos equipos de inteligencia para mandarlos a secuestrar y quién sabe si asesinar. Por esas condenas de 2 años, por un delito menor de opinión, me mandaron a cumplir al ex penal García Moreno, al pabellón de máxima seguridad especial. Es decir, con otros presos que cumplían condenas de 30 a 35 años de prisión por delitos como narcotráfico, sicariato, crimen organizado, etcétera, etcétera. Y luego, ya los últimos días, me mandaron a la cárcel de La Tacunga, cuando se inauguró La Tacunga, y terminé la Regional 8 de Guayaquil. Pero antes de ir a la Regional 8 de Guayaquil, estuve unos días en un área de la cárcel de La Tacunga que se llama transitoria, ¿no? Que es un lugar donde ponen a los presos o cuando recién llegan para ir a los pabellones o cuando ya están a punto de salir en libertad. Fernando, precisamente con ese recuento histórico, usted nos podrá decir por qué usted no objetó el traslado a otras cárceles. O sea, ¿por qué no quedarse en la cárcel inicial que de alguna manera también estaba cerca de otras circunstancias más favorables para su familia, quizás? Bueno, la cárcel del ex penal García Moreno, yo fui allí porque allí me mandó el Ministerio de Justicia, evidentemente ordenado por la Presidencia de la República, por Rafael Correa. No tiene ningún sentido que manden a un preso por un delito de opinión, con una condena de 2 años, a estar en medio de los más peligrosos delincuentes del Ecuador. Sin embargo, yo creo que lo hicieron como a manera de intentar amedrentarme, o quién sabe si para que me pase algo malo. Yo creo que por una gracia de Dios no me pasó nada. Sin embargo, yo nunca estuve lloriqueando para que me lleven a la cárcel 4 o para que me saquen de allí. Porque enfrenté la cárcel y enfrenté ese atropello como hombre de bien que soy. Y por eso es que yo hace unos días hacía un comentario de que me ha sorprendido este lloriqueo del expresidente Jorge Glass, que se encuentra en la cárcel transitoria de La Tacunga y hace huelga de hambre porque dice que ahí van a atentar contra su vida, que ahí está padeciendo hambre, que está padeciendo mala alimentación, que está padeciendo malos tratos. Yo quisiera aprovechar esta entrevista para que la ciudadanía sepa, yo estuve exactamente en esa celda en donde se encuentra el expresidente Jorge Glass en este momento. Y eso, para empezar, les quiero decir, no es una celda. Eso es una habitación. Ni siquiera está dentro de los pabellones de la cárcel de La Tacunga. Está dentro de las oficinas del Ministerio de Justicia, que están adecuadas fuera de los pabellones, ya como la parte administrativa. Entonces, usted entra a las oficinas, están los cubículos, las áreas de trabajo de los ministerios, de los empleados del Ministerio de Justicia, las computadoras, etcétera, y allí hay unas puertas que conducen a varias habitaciones y en esas habitaciones se pone a los presos que están en alguna condición especial por su seguridad. Le cuento, adentro en la cárcel de La Tacunga, las celdas son como de 3 metros por 3 metros y allí tienen 5 camas a manera de litera, pero son losetas pegadas a la pared de cemento, o sea, no son camas con patas de madera o de metal, no, son esas losetas pegadas a la pared sobre las cuales
ponen unos colchones de unos 15 centímetros de grueso, es decir, el frío del cemento le pasa a uno por la espalda y enferma a los presos. Glass duerme en una cama con su somiel de resortes, con su buen colchón, con cobijas, está solo en una habitación, el piso no es de puro cemento como la obra muerta que bota ese polvito del cemento que enferma los pulmones, el piso es de baldosa donde él se encuentra, las paredes están bien pintadas, tiene un baño propio, un baño privado para él solo con puerta, puede cerrarlo cuando él ingresa al baño, a diferencia de los presos que están adentro en la Tacunga, que el baño está en medio de las 5 losetas, de los 5 colchones, y cuando la gente está encerrada, imagínense que si a alguien se le ocurre ir a hacer sus necesidades, tiene que hacerlo ahí delante de todos los compañeros presos de la habitación, en la celda, ¿sí? Porque no hay una cortina, no hay una puerta que cierre el baño está ahí a la vista, el servicio higiénico. Glass goza de privilegios donde se respetan sus derechos humanos y puede tener esa privacidad a la intimidad que merecemos todos los seres humanos. Además, dentro de la cárcel de la Tacunga, las celdas no tienen ventanas, lo que tienen es como una claraboya que tiene un vidrio blindado, una claraboya de grueso de 15, 16 centímetros de ancho por 1 metro de alto, y tiene un vidrio blindado y del otro lado aparte tiene barrotes. Y la puerta de entrada a esa celda es una puerta de láminas de acero que solo tiene una ventanita que tendrá unos 5 o 6 centímetros de ancho por unos 15 centímetros de alto por unos 15 de ancho. Es una cosita donde usted solo puede asomar los ojos y lo único que ve es el patio y los muros de ese pabellón. Sin embargo, Glass tiene una puerta que no tiene barrotes, tiene una malla metálica donde puede ver absolutamente hacia el lado de afuera, que son las oficinas, y ver a los oficinistas, a los hombres, mujeres, conversar con los empleados del ministerio, que si algo le está pasando, pues todo el mundo está pendiente de él. Y la ventana que tiene Glass es como la ventana de una habitación. Y escúcheme, muérase de la risa. No tiene rejas, es ventana de vidrio. Es ventana de vidrio. Del otro lado del vidrio hay una mallita, pero cogida con unos tornillitos que el que quiere la empuja y si quisiera se sale por la ventana. Sino que evidentemente creo que no lo va a hacer. Pero una ventana de vidrio que si usted se sienta al pie de la ventana, ve encima el paisaje, el Cotopaxi, lo ve al frente. Y si un familiar suyo viene y se parquea en la carretera, porque se ve la carretera, se parquea en la carretera, se sube en el balde de la camioneta y le saluda a Glass. Además, la comida que come Glass no es la comida que comen todos los presos que están allá adentro. Fernando, precisamente sobre eso, ¿usted nos podrá decir cuán cierto pueden llegar a ser las declaraciones de Eduardo Jurado, que en su momento mencionó que el ex vicepresidente goza en este momento de DirecTV, textualmente, goza de alimentación especializada, además de otros privilegios que, como usted lo ha sabido comentar, no tienen otros reclusos o privados de libertad? Bueno, no sé si tiene DirecTV porque en mi época no había DirecTV. Lo que sí había es que ahí afuera de la celda hay un televisor y evidentemente como la puerta no tiene barrotes, no tiene esa lámina de acero completa, uno tranquilamente se sienta al pie de la puerta y puede ver la televisión que está afuera, una pantalla gigante, creo que unas 40, 50 pulgadas. Entonces, sin embargo, eso es estar mucho más privilegiado que el resto de los presos, ¿verdad? Ahora, en el caso de la alimentación, cuando yo estaba allí, se estaba construyendo un restaurante al lado de esa oficina. Yo nunca pude comer la comida de ese restaurante porque no se lo inauguró durante el tiempo que yo estuve preso allí. Sin embargo, quedaron otros presos allí que luego salieron libres y un día me los encontré en la calle y me contaron, efectivamente es un restaurante que se llama El Tomatito, donde comen allí los empleados del Ministerio de Justicia, los miembros de la seguridad policial de alto rango, la directora o director del centro y los funcionarios de Estado o la ministra o ministro o sus secretarios cuando van por allá comen en ese restaurante.
y lo que me han sabido contar que un restaurante donde la comida es de excelente calidad, que es comida como preparada en casa, muy buena, donde trabajan algunos presos que son destacados por su buena conducta y los han llevado allá también como un privilegio por su buena conducta, ¿no? Entonces, que es un lugar, un comedor que tiene sus mesas, sus sillas bien ordenadas, acolchonadas, en un lugar muy cálido, de buen ambiente y de primera. Sin embargo, pues en mi época yo comía en tarrinita con la tarrina en la mano porque no teníamos una mesa, ¿verdad? Pero bueno, esos son los puntos de comparación. Además, la comida era tan paupérrima que me daban a mí, que uno no sabía qué era, no tenía que decir el que le entregaba ese estofado de pollo, de carne o de lo que sea, porque era una comida pues de muy mala calidad y que sin embargo uno tenía que comerla porque si no se moría, porque el que no come muere. Por eso yo no creo que Glass, teniendo tan buena comida, estando tan cómodo, gozando de paisaje, viendo el Cotopaxi, y que las personas con las que tiene contacto no son otros presos, sino funcionarios del Ministerio de Justicia, pues esté con la ridiculez de que está haciendo huelga de hambre porque su vida corre peligro, porque etcétera. Discúlpeme, eso tenía yo que desenmascarar a este señor, porque no puede él mentir de esa manera cuando se encuentra en un estado de total privilegio, que cualquier otro preso quisiera estar en las condiciones que él está, ¿no?, tratado como niño bonito. Fernando, es importante las declaraciones que usted nos ha dado, las precisiones en las cuales nos ha permitido conocer más cómo es este centro de privación de libertad donde está el ex vicepresidente. Además, hemos tocado también parte de lo que es el proceso donde ya ha sido llamado a juicio al exmandatario Rafael Correa, a Pablo Romero y a los dos ex agentes que participaron directamente en su secuestro. Cabe ya al final de esta entrevista únicamente usted nos pueda comentar qué tan factible es lo que ha dicho su abogado Felipe Rodríguez, quien ha sabido señalar de que Marco Calvo Piña se encuentra realizando áreas administrativas dentro de este restaurante que usted ha sabido nombrar, el Tomatito, además de que uno de los presos más famosos, se puede decir, que en este caso es Capaya, que por razones de su depresión, a favor de solucionar esto, a favor de darle actividades, se encuentra ayudando en el área de transición de este centro de privación de libertad. Bueno, en primera persona no lo conozco. Si Felipe, el doctor Rodríguez, lo ha dicho, pues es cierto. Evidentemente conozco a Felipe muy bien y no miente. Es un hombre que es muy apegado a la verdad y al derecho. Y si él dijo algún rato que cuando llegó allá encontró a estos personajes participando en esas áreas, pues así debe de ser, ¿no? Entonces, claro, como todo preso, también tienen sus derechos, si se están portando bien, si tienen buena conducta, etcétera. Y también yo creo que ellos, inteligentemente, sabiendo que la buena conducta, ser agencioso, colaborador con los demás, etcétera, les va a provocar a ellos acceder a estas áreas de privilegio, que mediante el trabajo pueden obtener también por lo menos una comida más digna y un trato más digno que el que hay adentro en los pabellones, que es de total abandono hacia el ser humano. Pues yo creo que es el derecho de ellos, ¿no? Y qué bueno que Felipe lo cuente también para que lo sepamos, los ciudadanos. Muchísimas gracias, Fernando, por la oportunidad de conversar con usted en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Amigos oyentes, ustedes escuchan La Hora Clave en este espacio de noticias. En breve también estaremos dando la oportunidad para